Ahora sí, con buena energía estamos nosotros aquí y como siempre para que ustedes también tengan ciertas facilidades en la vida de la mano de Unieléctrica, que siempre viene bien. Y con nosotros está Mar Muñoz, que ya saben que nos va a acompañar casi todos los miércoles. Mar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Digo casi todos los miércoles porque pasarán otros compañeros también de Unieléctrica, ya cada uno pues para hablar de un tema distinto. Y bueno, pues creo que tenemos un pequeño problema de audio, lo vamos a solucionar. Yo mientras les voy recordando que con Unieléctrica cada miércoles vamos a tener pues unos consejos para que aprendamos a ahorrar, para que aprendamos también la importancia de la buena energía, que es la que da Unieléctrica, y para que conozcamos también a esta empresa cordobesa que trabaja por y para los cordobeses. Es así, ¿verdad, Mar? Es así. Ahora sí, ya te podemos escuchar. Sí. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues hoy ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema que vamos a tratar contigo? ¿Algo de facturas puede ser? Puede ser. Puede Hoy ser. vamos a hablar del tema que, bueno, del principal tema, ¿no?, que nos preocupa a cualquier consumidor, y como a ti o como a mí, ¿no? Y vamos, si yo a ti te pregunto qué es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no?, cuando hablamos de energía o cuando estamos hablando de electricidad, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿qué es? El precio. El precio, ¿no? El precio. Exactamente. ¿Cuánto voy a pagar cada mes? Efectivamente. Es lo primero que a cualquier consumidor se le viene a la cabeza, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar este mes o al siguiente mes y demás? Afortunadamente cada vez pues, se nos plantean otras preguntas, ¿no?, como si mi comercializadora es 100% renovable, si me van a ofrecer un servicio cercano, si me van a resolver las incidencias de forma rápida, ¿no? Y bien, pero el principal tema es cuánto me va a costar, ¿no? Yo cuando me llega mi factura me centro en el precio y me olvido del resto, ¿no? Entonces, nosotros siempre queremos ahorrar, ¿no? Cualquier consumidor lo que quiere es ahorrar, ¿no? Y para ello yo creo que es necesario entender nuestra factura, ¿vale? Porque estamos hartos de escuchar aquello de es que no sé qué pone mi factura, no la comprendo. Es muy complicado. ¿Vale? Y dos de las cosas que hacen que paguemos más en nuestra factura es, por un lado, la desinformación y por otro lado, lo difícil que es comprenderla, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario darle al consumidor los elementos o explicar estos elementos de la factura para que sepan para qué sirven, ¿no? Y saber que puede modificar estos conceptos para su beneficio, ¿no? Entonces vamos a explicar, como te digo, los diferentes puntos de la factura y ver que efectivamente no tenemos por qué adecuarnos a lo que tenemos siempre, sino que lo podemos modificar y a través de eso obtener algún ahorro. Claro, porque yo entiendo que no todo el mundo gastamos a las mismas horas ni en lo mismo, ¿no? Habrá gente que sí que utilice mucho la luz en su casa y habrá gente que la utilice menos. Entonces, de ahí la importancia reside en eso, ¿no? En saber cuándo voy a gastar más y cómo puedo hacer para ahorrar, que es lo que tú comentas. Y todo eso lo encontramos en la factura. Efectivamente, nosotros debemos saber, preguntarnos qué tipo de consumo realizo, ¿no? Y para ello, pues todos los términos que ahora vamos a ver de la factura, tanto nuestra potencia como si el tipo de consumo que realizamos, con discriminación, sin discriminación horaria y demás, nos sirve a nosotros, porque depende del consumo que yo haga. No todas las viviendas están igualmente equipadas, no todas las viviendas hay el mismo número de personas y realizan el consumo de la misma manera. Entonces, en función de eso, de cómo realizamos nuestro consumo y de lo equipada que esté nuestra vivienda, deberemos tener, como veremos a continuación, un tipo u otro de tarifa, de potencia y demás. ¿Te parece que veamos una factura y lo vamos viendo sobre ella para que tú nos lo expliques? Pues vamos a ver esa factura. Mira, ahí tenemos esa factura, Mar. ¿Qué es lo que ahí podemos encontrar? ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues a ver, como esta es una factura de Unieléctrica, como en cualquier otra factura, podemos ver, por un lado, pues los datos del punto de suministro, ¿no? La titularidad, la dirección, el periodo de facturación, que son los días que en este caso se nos está facturando, ¿vale? Y como vemos, no hay mucha letra pequeña, es bastante clara. Unieléctrica desde el minuto 1 sabe de este hándicap, ¿no?, de esta preocupación por los clientes, ¿no?, que supone un quebradero de cabeza al tener facturas como muy copadas, como que no se ve verdaderamente los conceptos, y yo creo que es bastante sencilla. Vemos perfectamente los datos como nuestro CUPS, tarifa, la potencia que tenemos contratada, la potencia que nos factura y el término de energía, que esos serían los principales elementos, entre otros que veremos
a continuación, ¿vale? Pero ya te digo, es muy sencilla y muy asequible para cualquier tipo de consumidor, que ya puede ser un consumidor doméstico, de empresa, cualquier persona puede ver, como vemos aquí abajo, el impuesto de electricidad, el importe del alquiler del equipo de medida, ¿vale? Son otros de los conceptos, el total, y luego también, por otro lado, el tipo de lectura que tenemos, son lecturas reales y demás. Entonces, si volvemos a la parte de arriba, si vemos el CUPS, por ejemplo, ¿vale? Voy a empezar, si te parece, a explicar estos conceptos. El CUPS, por ejemplo, es el número de identificación de nuestro punto de suministro. Para que nos enteramos mejor, sería como el DNI, como nuestro DNI, ¿vale? Identificamos este punto de suministro, tenemos esos 22 dígitos, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve nuestro CUP? Nuestro CUP nos sirve, pues, para, como digo, identificar el punto y para poder realizar trámites como altas de luz, bajas, cambio de potencia. Para todo eso nos serviría nuestro CUP, cambio de titularidad y demás. Para todos aquellos trámites que necesitemos hacer ante distribuidora, necesitamos de ese CUP. Este CUP también lo podemos encontrar en nuestro boletín eléctrico, ¿vale? En caso de todavía no tener ninguna factura. Y en caso de que, por lo que sea, imagínate, alquilo una vivienda, ¿no? Y no consigo tener ni la factura ni el boletín eléctrico, ¿no? Pues en este caso podríamos obtener este CUP llamando a la comercializadora con la que queramos contratar, y ella nos podrá facilitar este CUP y bueno, ya que nos ponemos en contacto con ella, seguramente nos realicen algún tipo de oferta en función de nuestro punto de suministro, de lo que queramos contratar. Vale, eso por un lado. Por otro lado tendríamos la tarifa. La tarifa es otra de las cosas que cuando a lo mejor nos hacen una oferta o nosotros queremos comparar ofertas, nos pregunta, vale, ¿qué tarifa es la que usted tiene? Y nosotros, pues no lo sé. No tengo ni idea. No lo sabemos, ¿no, Amparo? Vale, pues no te preocupes porque esa es la respuesta más habitual, ¿no? Mira, me siento un poquito mejor. No te preocupes porque esta es la respuesta más habitual. Entonces, la tarifa nuestra, ¿de qué depende? Pues depende de la potencia que tengamos contratada. Si podemos ver el tipo de tarifas que tenemos, ¿vale? Tenemos, por una parte, las tarifas con o sin discriminación horaria, ¿vale? Y para los domicilios serían todas aquellas tarifas que tengan menos de 10 kilovatios contratados. Es lo normal que tenemos en casa, son menos de 10 kilovatios, por ello tenemos siempre una tarifa de 2.0 o 2.0 de HA, como aparece aquí. ¿Que esto qué quiere decir? Pues quiere decir simplemente que tenemos dos periodos, que se nos va a facturar en dos periodos, y eso lo vamos a ver a continuación con la potencia, ¿vale? Que es el siguiente término que vemos en nuestra factura, ¿vale? Disculpa, mira, esta es la discriminación horaria, ¿vale? Que, como digo, divide el día, el consumo del día en dos periodos, ¿vale? Tenemos el periodo punta y el periodo valle, ¿vale? Esto además va a cambiar el día 1 de junio, ¿vale? Porque cambian los peajes de acceso, entonces vendremos otro día a explicar cómo cambia esto y cómo nos afecta, ¿vale? Y si nos volvemos a la factura, decimos que la potencia, ¿vale? Que es la que hace que tengamos un tipo de tarifa u otra, ¿vale? La que tenemos aquí marcada, por ejemplo, es de 8,2, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Esa es la potencia que como máximo, a la potencia que tengo acceso como máximo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos va la luz en casa? Pues que estoy demandando más de esos 8,2 y nos salta, ¿no? Nos salta el ICP, nos salta, se nos van los plomos, ¿no? Entonces, este término, este elemento de la factura es uno de los que tenemos que tener en cuenta a la hora de ahorrar, de si queremos obtener ahorro. ¿Por qué? Porque es un término fijo, es el término fijo que mes a mes esté todos los días en casa consumiendo o no encienda una bombilla en todo el mes, lo vamos a pagar. Efectivamente, es el término fijo. Entonces, debemos de adecuarlo lo máximo posible al consumo, como me venías comentando, ¿no? Como estábamos hablando antes, debemos adecuarlo al tipo de consumo que nosotros realizamos. Entonces, si nunca te ha saltado la luz en casa, sospecha. ¿Por qué? Porque, como digo, es un término fijo que, como tenemos que pagar mes a mes, si tengo una potencia contratada muy superior a la que verdaderamente necesito, estoy pagando mes a mes un sobrecoste
que verdaderamente... innecesario. Efectivamente. Entonces, este es un término que debemos adecuar a nuestro consumo, nos podemos poner con cualquier técnico en contacto. Perdona, Mar, eso es lo que quería saber. Esto podemos acudir a vosotros y vosotros nos lo explicáis, ¿no? Porque claro, yo no sé cuánto necesito en mi casa para tener pues lo que todos tenemos, ¿no? Efectivamente. La vitro, la luz, lo típico, encender los ordenadores, la televisión, pues la lavadora, todo, ¿no? Eso vosotros estáis ahí también para orientarnos, ¿no? Y decir, bueno, pues según más o menos lo que tú tienes en tu casa, necesitas tanto. Claro, una empresa va a necesitar algo completamente diferente a lo que en casa vamos a necesitar. Una cosa son los domésticos, otra cosa son las empresas, pero como digo, todo depende de la equipación y del tipo de consumo. Yo puedo estar en una casa pues y del número de personas, ¿no? que también convivan, y del uso que hagan, que estén 24 horas en casa, que estén ahora, por ejemplo, teletrabajando, como comentaba el tema del consumo, o podemos estar el mismo número de personas, pero bueno, que estemos fuera y que consumamos verdaderamente en casa, pues a las horas de la comida y de la cena, por ejemplo, ¿no? Pues no van a necesitar o no van a demandar lo mismo. Y por tanto podemos adecuar de una manera u otra esta potencia. Y como tú bien dices, nos podemos poner en contacto con Unieléctrica para que nos den consejos, podemos contactar con cualquier electricista autorizado y que en base a ese equipamiento nos aconsejen una potencia u otra, ¿vale? Para, como digo, evitar ese sobrecoste mes a mes, que verdaderamente podemos evitarlo si adecuamos, ¿no? Claro. ¿Y de cuánto más o menos estamos hablando de ahorro, Mar? Pues, ¿cuánto puede ser? El coste, lo que es la potencia de nuestra factura, es el 50% del gasto final, del coste final de nuestra factura. Entonces, es importante. Es muy importante pararnos en este punto, saber qué es lo que tengo y si verdaderamente me merece la pena o no. Entonces, lo que te decía, un truco es ese. ¿Me ha saltado alguna vez? Si no me ha saltado es porque tengo mucha potencia contratada y nunca me veo en el momento de estoy demandando más de lo que tengo, porque tengo demasiado. Entonces, tampoco lo debemos de tener súper justo para que constantemente ¿no? esté saltando, ¿no? Pero una potencia pues que se ajuste a nuestro consumo. Continuamos. Efectivamente. Tenemos, ¿cómo se calcula? Pues simplemente se calcula esa potencia que tenemos, ¿vale? Por los días del periodo de facturación, en este caso son 29, y por el precio. Este precio, una parte de este precio es un coste regulado que dictamina el gobierno y que se destina a la distribuidora, ¿vale? Entonces, muy importante ajustar la potencia. El segundo punto, que también conlleva pues, el otro 50% del gasto de nuestra factura, ¿vale? Es el término de energía, y este es la parte, en contraposición con la potencia, variable. Esto sí depende de nuestro consumo y podemos ver, como podemos ver, tenemos en este caso una discriminación horaria que consiste en dos periodos, ¿vale? En el que en uno estoy consumiendo unos 755, en otro 1209, ¿no? Vale, ¿cómo sé si a mí me merece la pena tener esta discriminación horaria? Pues tenemos que realizar entre un 35-45% de nuestro consumo en el segundo periodo, que como vemos tiene un precio inferior al del primer periodo, ¿vale? Entonces nos saldría rentable si realizamos más o menos ese 35-45% de nuestro consumo en el segundo periodo, como digo. Entonces, este término de energía, en el precio también hay una parte regulada, ¿vale? Que dictamina, y como digo, ya cuando cambien vendremos y hablaremos de esos cambios, claro. Más adelante, y pues multiplicado por el consumo que hagamos ese mes, ¿vale? Nos da nuestro total, y como digo, va variando en función de el mes. ¿Vale? Por otro lado, tenemos el impuesto de la electricidad, ¿vale? Que este es un impuesto que desde 2015 está estipulado en 5,11, ¿vale? Esto se nos va a aplicar en toda nuestra factura. Y por otro lado tenemos el importe del alquiler, que bueno, si no lo tenemos en propiedad, ¿vale? Tenemos ese coste que ronda entre los 0,55 y los 1,5, ¿vale? Ese es el coste que tenemos. Estos serían los elementos de nuestra factura. Luego, además, pues nos podemos encontrar descuentos a la hora de realizar la contratación durante el primer año, o otra serie de elementos que ya en función de la comercializadora o del tipo de contrato que tengamos, se irán sumando a estos conceptos. Pero estos son los que, como digo, los principales, y como te decía antes, adecuar, por ejemplo, mi factura a el tipo de adecuar la potencia, adecuar
el tipo de tarifa que tenga, con discriminación o sin discriminación, esto nos hará ahorrar mucho en nuestra factura a última de mes. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cambiar esa potencia, simplemente tengo que contactar con mi comercializadora y ella me solicitará una serie de datos. Con la factura más que suficiente. En caso de que ya, bueno, quiera demandar más potencia de la que tengo contratada o de la que tengo en mi boletín eléctrico, ya tendrá que dar un alta y demás. Como digo, cada caso es distinto, pero son elementos que está en nuestra mano el cambiarlos, el modificarlos para poder obtener ese ahorro. ¿Vale? Que al final somos nosotros los que tenemos esa decisión también de ahorrar. Lo que tenemos es que estar bien informados. Exacto, yo creo que informarnos, saber qué tenemos y de qué manera lo podemos modificar y adaptarlo para nuestro beneficio, creo que es fundamental. Entonces, que no sea solamente el que nos llegue una oferta y decir, vale, no, ¿me compensa verdaderamente? Claro. O tengo esta potencia, ¿me compensa o la puedo ajustar? Entonces, que se pueden modificar todos estos si no sabemos, porque es normal, no comprendemos estos conceptos, ponernos en contacto. Nosotros estamos... para eso estáis. Para eso estamos, para efectivamente, para aconsejar y dar soporte y poder ayudar en todo lo que haga que nuestra factura se ajuste lo máximo posible a lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? ¿Y cuáles son los consejos que nos puedes dar? Bueno, pues a la hora de la contratación, ¿no? Creo que debemos empezar a tener un papel activo, ¿no? Tenemos, como dije en las pasadas entrevistas, el precio de la energía, ¿no? Se negocia en un mercado, ¿no? Que es algo así como la bolsa, como la lonja, ¿no? Que depende de la oferta y la demanda. Y de la demanda. Entonces, tenemos una plataforma que es SOMIE, que es el operador del mercado, a la que podemos acceder y ver cómo fluctúa ese precio, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto estar pendientes de el precio como de las ofertas que hay en nuestro mercado y no dejar de comparar. Yo tengo mi tarifa, pero voy a comparar y voy a ver si puedo mejorarla. En la mesa un par de ellas, ¿no? Mirar siempre, pues, si tengo algún tipo de servicio que verdaderamente no necesito, porque puedo estar pagando servicios que verdaderamente no necesite. Tener. Y bueno, pues como digo, ante la duda, ponerse en contacto con nosotros, con la comercializadora que estimen, y le daremos soporte para que todo esto no sea ningún quebradero de cabeza, para que podamos leer y entender todos estos conceptos y poder modificarlos para nuestro beneficio siempre. Que al final es lo que buscáis vosotros también, el beneficio de vuestros clientes. Efectivamente. Eso nosotros también. Hemos intentado, como digo, desde primera hora dar una factura que, como hemos visto, creo que es bastante sencilla. Es muy sencilla, asequible, ¿no? Y que bueno, no da esa sensación de tener algo que no sepa o que no conoces. Efectivamente, creo que se ve claramente las cosas importantes, que nuestra potencia, nuestro término de energía, que es el consumo que yo he realizado, y los impuestos, ¿no? que tenemos también, así como el IVA, ¿no? Y sin ninguna floritura más necesaria, porque al final es lo que estamos consumiendo y no necesitamos nada más. Nada más. Mar, muchísimas gracias por llegar con esta buena energía con la que llegas todos los miércoles. Nos encanta tenerte aquí. El miércoles que viene te volvemos a ver con más consejos también, con más buena energía, por supuesto. Y mientras, si quieren contactar con ella, ya saben, en Unieléctrica están siempre con las puertas abiertas para ayudarles a ahorrar, que eso también es muy importante. Gracias, Mar. Gracias a vosotros, como siempre. Ya saben, nos quedamos con esa buena energía de Unieléctrica.